No se me ocurre un mejor ejemplo de la mala gestión de este gobierno que cómo han manejado la pandemia. Es verdad que la pandemia agarró a todo el mundo por sorpresa, que ningún país sabía bien a bien qué hacer. Pero el presidente de México es un presidente que hizo todo lo que no se debía. López Obrador dice que su gestión de la pandemia es un éxito porque nunca se saturaron los hospitales y la gente no se murió haciendo fila fuera de las clínicas. Pues no. En México la gente se murió en su casa por miedo a ir a los hospitales y ponerse peor y porque en los hospitales no te recibían, con tal de que no se saturaran y el gobierno pudiera decir que todo era un éxito. Los datos exhiben que casi el 80% de los fallecidos por COVID no llegaron a cuidados intensivos. Y de los que sí llegaron y fueron intubados, el 74% se murió. Se sigue muriendo muchísima gente. Y ya lo normalizamos. Ya nadie se asusta. El gobierno cuenta 300, 400, 600 muertos diarios como si nada. Para que nos demos una idea, por la violencia que nos escandaliza, se mueren 100 al día. ¿Y el presidente? No, el presidente ya no habla del coronavirus. Tiene 1000 otros temas. Porque con el coronavirus, López Obrador lleva 8 meses equivocándose y no es capaz de admitir un solo error y rectificar. 8 meses de desastre. 8 meses, 8 brutales errores del gobierno. Ahí le van. 1. Cuando todos los científicos alertaron de la peligrosidad del virus, ¿qué dijo López Obrador? México ha resistido muchas calamidades. Por nuestra cultura hemos salido adelante y hemos enfrentado terremotos, inundaciones, epidemias. Nuestro pueblo es algo excepcional, extraordinario. La famosa raza de bronce que aguanta todo. 85,000 muertos lleva la raza de bronce. 2. Cuando todo el mundo llegó a la conclusión de que la mejor forma de parar el virus era haciendo pruebas. Esta idea de hay que hacernos todos la prueba parte de una visión completamente fuera de lugar en términos científicos. 3. Nunca supieron cuándo era el pico. La primera vez que el presidente dijo, ya vamos domando la pandemia, habían muerto 1,352 personas apenas. Fue hace casi 6 meses. Vamos bien, porque se ha podido domar la epidemia. Este fue el presidente, y ese es el número 4. Este fue el presidente que se hizo famoso en todo el mundo por no cancelar sus mítines. Actos así, de menos de 50. 5. ¿Se acuerda que en el momento más trágico el presidente determinó que ya había que regresar a la normalidad? Ya iniciamos esta etapa. Ya está la luz que indica que vamos a salir del túnel. La mayoría de los muertos vinieron después. 6. Las falsas cifras oficiales sobre el coronavirus. ¿Se acuerda cómo al principio contaban más fallecimientos por neumonía atípica que por la pandemia? Hoy ya sabemos que las muertes reales podrían ser hasta el triple de las que dice el gobierno. Que en la realidad hay más de 200,000 muertos por la pandemia. Las cifras nomás no cuadran. Y ahora la novedad son los recientes cambios a la metodología. Entre finales de septiembre e inicios de octubre hubo 2 en menos de 10 días. Un día le suben, otro día le bajan. Parecía que ya se le estaba complicando esconder, maquillar tantas muertes y quieren pues medio irse acercando a la cifra real. Obviamente los números son cada vez más confusos y López-Gatell cada vez más contundente. Ahora, desde luego, y quiero dejarlo muy en claro, las personas que fallecieron, fallecieron. 7. Desde un principio los especialistas advirtieron que para frenar la propagación de la pandemia había que detectar a las personas que tuvieran coronavirus y aislarlas para que ya no contagiaran.
romper las cadenas de contagio, pues. Bueno, en México tuvieron que pasar 7 meses para que el presidente anunciara esa estrategia. Tenemos que intensificar las visitas domiciliares para detectar enfermos, a quienes puedan estar contagiados. O sea, renovar pues la estrategia, imprimirle nueva fuerza y dinámica. 8. Los cubrebocas. Y esto es quizá lo más ridículamente dramático. Cuando todo el mundo científico llegó a la conclusión de que había que usar cubrebocas, aquí decían que violaba los derechos humanos. Hay que tener mucho cuidado cuando las medidas de control sanitario hacen responsable a la persona o a las personas. Puede resultar en el enorme riesgo de que se vuelvan a abusar de los derechos humanos. Un presidente que debería poner el ejemplo y usar el cubrebocas. Entonces, no podíamos hablar. No me pongo el cubreboca porque no me lo recomienda Hugo. No es un asunto que esté científicamente demostrado. No está científicamente demostrado, dice. Es el método más efectivo para evitar miles de contagios y miles de muertes. El subsecretario Hugo López-Gatell hace maromas para justificar que su jefe no use cubrebocas y al mismo tiempo pedirle, exigirle a la gente que sí lo use. Mucho se ha inquietado algunos segmentos de la población sobre este tema del cubrebocas. Así como está el presidente hace un ratito, como estamos en este foro de las mañaneras o las sesiones vespertinas, la contribución que pudiéramos hacer a los contagios es significativamente pequeña. Entonces el gobierno federal nunca lo va a convertir en una obligación, aunque los gobiernos estatales lo hagan. Esto que dice, y si me permite un minuto más, para todas aquellas personas que están inquietas de que no hemos hecho la recomendación, se recomienda el uso de cubrebocas, particularmente en los espacios cerrados. Para ser justos, López Obrador no es el único gobernante del mundo que ha desdeñado el uso del cubrebocas y otras medidas recomendadas por los expertos como el distanciamiento social. Boris Johnson, Jair Bolsonaro y Donald Trump también lo hicieron, con un resultado muy positivo a COVID-19. Los 3 tuvieron. Por cierto, López Obrador y estos 3 son los líderes de los países con más muertes por el virus. Y encima, Amnistía Internacional ubicó a México en el deshonroso primer lugar mundial por muertes de personal médico. Casi 1,500 fallecimientos registrados al 3 de septiembre. ¿Por qué será que el presidente López Obrador le cuesta tanto reconocer que las estrategias adoptadas por su gobierno no están funcionando? Corregir el camino en medio de una emergencia no es un signo de debilidad. Es un signo de altura de miras. Para enfrentar la pandemia, tarde o temprano se va a tener una vacuna. Pero para las secuelas que va a dejar la gestión de la pandemia que ha hecho López Obrador, quizá no haya remedio. Soy Carlos Loret de Mola. Esto es Latinos.